Les damos una bienvenida a cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio, Buscuenti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de la pastora Dina Balasnoa, la Congregación Redemption en Bucaramanga, en su segmento Tres Milagros antes del desayuno. Así que, pastora Dina, bienvenida, ¿cómo está? Muy bien, don Jorge, gracias a Dios. ¿Y usted cómo está? Todo bien, agradecido realmente con lo que tenemos cada día, con lo que el Padre nos sigue dando, sin importar la obediencia, sin importar la falta de fe que nosotros mantenemos, porque pues como humanos siempre estamos dudando de lo que tenemos a nuestro alrededor, estamos dudando de lo que el Padre nos ha prometido, nos enfocamos realmente en lo que nosotros podemos hacer y pues sabemos que cada vez que estamos haciendo cosas por nuestros propios medios, siempre nos equivocamos o siempre la embarramos, pero igual seguimos en ese proceso, pero pues contando con la misericordia del Padre siempre salimos victoriosos de allí. ¿Qué nos queda por hacer? Confiar plenamente en Él, tomarnos de la mano y avanzar en ese camino que Él nos ha mostrado, no el que nosotros diseñamos. Amén, así es totalmente. Bueno, les saludo esta mañana a todos los que están allí entrando, conectándose, van a escuchar el programa. Les damos la bienvenida a nuestro segmento Tres Milagros antes del desayuno, nuestra emisora Busco en ti. Y bueno, hoy el tema que vamos a tratar es, tú conoces el plan. Y lo primero que vamos a hacer es, si tienes allí tu Biblia, vamos a leer Jeremías 29:11. Yo lo tengo aquí en la Reina Valera. Dice así, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Sí? Otra versión dice los planes que tengo acerca de ustedes. Dice el Señor, pensamientos de bien y no de mal para darles el fin que esperan. Entonces, vamos a tomar esta palabra esta mañana que le está dando el Señor a Jeremías. Como dije, Jeremías 29:11. Y lo que está diciendo allí el pasaje es que Él sabe cómo va a ser nuestra historia de principio a fin. Eh, no sé si algunos de los que están aquí o van a escuchar el programa, y si no, les voy a recordar lo que dijo David en los Salmos. David dijo algo muy bonito que me llama la atención y es que tú conoces, eh, está diciéndole al Señor, tú conoces cómo me formé en tu vientre. Dice, tú me entretejiste en el vientre de mi madre y estaba convencido de que el Señor había escrito cada palabra de su historia y él decía que cada palabra estaba escrita y se iba a cumplir. Es un David que conoce perfectamente quién es su Dios, que sabe que hay un diseño para él trazado y hay unos planes de bien, así como le dijo el Señor a Jeremías. Así David estaba convencido que había una historia que el Señor había escrito y que esa historia se iba a cumplir a cabalidad. Entonces, yo quiero esta mañana decirte que el Señor conoce el plan. Él sabe cuáles son los pensamientos que tiene para cada uno de nosotros. Estoy hablando de que no solamente es a los que lo aceptan, sino que el Señor escribió un plan para cada ser humano que nació. O sea, antes de que naciéramos, ya Él, como dijo David, había entretejido en nuestro vientre a cada uno de nosotros. Él miró cómo nos formamos, Él estuvo al pendiente, ¿verdad? Él se gozó con lo que tú y yo íbamos
a poder alcanzar, a proyectar. Él proyectó qué íbamos a hacer nosotros. O sea, no somos algo que nos formamos simplemente de una casualidad. Ay, salió embarazada. Ella no lo estaba planeando, pero Dios sí lo planeó. Entonces no somos productos de locuras o imaginaciones del ser humano, o de pronto no somos producto de, como dicen algunos, se me salió de las manos, sino que ya el Señor sabía el día tuyo y el día mío. Y para cada uno de nosotros tiene un plan, lo tiene y lo conoce. Y lo que nos está diciendo Jeremías 29 es que no solo lo tiene y lo conoce, sino que es bueno. Y dice que nos va a dar este plan un futuro, ¿verdad? Y una esperanza para darnos el fin que cada uno de nosotros espera. Entonces, eh, quizás este versículo puede poner a alguno de nosotros un poco nervioso, ¿verdad? Porque queremos, cada uno de nosotros queremos, estoy seguro, queremos saber qué viene, para dónde, cómo y cuándo, porque así somos. Queremos muchas veces tener el control de lo que pasa, queremos tener el control de nuestras vidas, se nos hace, disculpa, se nos hace difícil entregar, ¿sí? El control. Mira, aquí yo tengo un control del aire acondicionado y cuando yo quiero lo prendo y cuando yo quiero lo apago. Yo soy quien decido, yo soy quien decido qué hacer. Pero el ser humano tiene una propuesta de su creador y dice, mira, no solamente yo te formé, no solamente yo te hice, sino que yo quiero que tú cumplas el propósito que yo diseñé para ti. La palabra del Señor dice que Él dijo, eh, yo coloco aquí al frente tuyo las posibilidades. Dice, dos caminos. Escoge la vida para que vivas. ¿Sí? Y nos traza como un destino, ¿verdad? Nos dice, aquí está este camino, aquí está este otro camino, los coloco al frente de ti, pero escoge tú, pues, dice, la vida para que vivas. Entonces, no es que Dios nos imponga porque es tan, tan bueno que podría hacerlo, porque nos creó y nos dio todo y nos da todo. Como decía don Jorge, sin importar si lo estamos haciendo bien, correcto, si tenemos incluso la fe o no. Él nos dio, ¿sí? Nos dio. Dice, el sol sale para todos, para justos, para injustos. La palabra del Señor está llena de cosas que Él nos da a todos. Pero Él dice, si tú me escoges a mí como padre, entonces allí, en esa escogencia de mí, vas a tener entonces unas opciones, digamos no unas opciones, sino si me escoges a mí, entonces estarás seguro y escogerás la vida y vivirás. Si no me escoges a mí, de todas maneras, aquí en este mundo yo te voy a dar cosas y voy a tener misericordia de ti y vas a poder estar en ellas, pero la responsabilidad al final del camino será tuya. Y aunque la responsabilidad es de nosotros, ¿qué cosa escogemos? Él dice, yo tengo unos planes que son buenos. Y aunque a nosotros nos dé temor, quizás porque no sabemos qué viene ni para dónde, él le dijo a Abraham, le dijo, sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Sal. Y Abraham lo hizo. Y lo hizo porque escogió ponerle fe a la voz de Dios que le dijo sal. Él no se puso a decirle, Señor, pero ¿para dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? No, él no se puso a discutir, él no se puso a cuestionar, él no se puso
a pelear con él para saber si era bueno o era malo. Él simplemente obedeció y empezó a caminar. Eso es un nivel de fe muy grande. Quizás muchos de nosotros no tenemos ese nivel de fe, pero hay gente que sí lo tiene, que es capaz de caminar sin cuestionar. Por eso el nombre que se le da a Abraham es el padre de la fe. Porque sí, aquí en la tierra hay personas que son capaces de hacer cosas que Dios les dice por fe, sin temor, sin cuestionamientos, etcétera, etcétera. Por algo la palabra del Señor dirá que fueron hombres del cual la tierra no era digna, porque fueron capaces de hacer cosas que quizás muchos de nosotros no hacemos. Nosotros sí vivimos fallando, cometiendo errores, pero hay hombres que se determinan de tal manera que caminan una vida diferente. Y esa es la invitación que nos hace el Señor. Nos está diciendo, de pronto te pones nervioso porque te encanta tener el control, pero suéltamelo, suéltamelo. Si yo te estoy diciendo que salgas y camines y que yo te voy a mostrar en ese caminar el lugar en donde tú vas a vivir y yo te voy a direccionar, porque, por ejemplo, hoy en día la palabra nos da esa esperanza viva que es que nosotros tenemos el Espíritu Santo que habita y vive dentro de nosotros, cosa que en la antigüedad no era tan así. O sea, dice que el Espíritu Santo venía y tomaba o llegaba a un hombre y le daba dirección y todo, pero no era algo que era constante, sino que era gente que era elegida para que el Espíritu Santo viniera y se depositara en él, ¿verdad? Y esa persona guiaba a los demás, instruía a los demás, etcétera. Pero hoy el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Eso hace una gran diferencia de cómo caminaban ellos y cómo caminamos hoy. O sea, antes eh, eran guiados por alguien que tenía el Espíritu Santo y debían obedecer. Pero hoy nosotros tenemos al Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos viviendo dentro de nosotros. Hay muchas cosas por las cuales no tenemos excusas porque la Biblia dice que el Señor dijo, no os dejaré huérfanos, les enviaré al Consolador, el Espíritu Santo, y Él les dará testimonio y los guiará a toda verdad. Entonces tenemos a alguien viviendo, morando dentro nuestro, el mismo Dios, que nos da dirección, que nos ayuda a tomar decisiones. Entonces, si bien hay días y van a llegar que tendremos dolor, que tendremos tristeza, que tendremos desánimo, que la fe va a menguar ese día, porque bueno, X o Y situación llegó. De todas maneras, nosotros tenemos viviendo dentro de nosotros quien nos levanta, quien nos protege, quien nos guía, quien nos dice por aquí, por allá, levántate, quien nos da ánimo. Tenemos todo para triunfar. A pesar de los obstáculos, de los dolores, de las pérdidas, tenemos todo para triunfar. Y eso nos pone en una posición diferente. Y dice, cuando el Señor nos dice, yo conozco el plan, tú lo sabes, pero yo lo conozco. ¿Cómo así tú lo sabes? Tú lo sabes, es el que el Señor ya nos ha dicho, que sus pensamientos para nosotros son de bien, que los caminos que Él tiene para nosotros son buenos y que en ese camino, como dice una de las versiones, nos va a dar una esperanza y un futuro para darnos el fin que esperamos. Así que no tengas temor o no tengamos temor de lo que viene y por dónde vamos a caminar. Porque muchos de nosotros estoy seguro que decimos, bueno, yo sé lo bueno que tú eres conmigo y lo bueno que tú me vas a dar, pero ahora la pregunta es, Dios, ¿a dónde vamos? ¿A dónde? Dime a dónde. Dime cómo. Dime cómo se ve. Dime por dónde. Y está bien querer tener todos los detalles,
pero no nos van a ser revelados todos los detalles del plan. No te voy a decir cuál es el plan, solamente te estoy diciendo lo bueno que es el plan. Y a la medida que vayas caminando, te voy direccionando por aquí, por allá, pero no lo vamos a conocer todo. Nosotros vamos al cine a ver una película y óyeme, no sé si te pasa a ti, pero a mí me pasa que si alguien ya se la vio, yo no quiero que me diga cuál es el final. Yo no quiero que me diga lo que viene. Yo quiero ver la película y descubrirla, porque así es el diseño. Y así mismo es el diseño que Dios tiene para nosotros. Vamos viendo el día a día, vamos caminando el paso a paso y se nos van presentando situaciones, no estoy hablando si buenas o malas, simplemente situaciones, viene este obstáculo, lo superamos, viene el otro, lo superamos. Y sabemos que el final es bueno, pero no sabemos cuál es. Así también están diseñadas las películas, ¿verdad? A veces sabemos que algunas tienen un final bueno, otros no tanto, o a veces no sabemos definitivamente cuál es el final. Pero nosotros vamos a verla porque queremos y disfrutamos el proceso. Y así también está diseñado este plan, este diseño de Dios es así. Conocemos el final que es bueno, pero no sabemos los detalles, ni conocemos bien cómo se va a dar, sino que vamos caminando y vamos teniendo un descubrimiento y vamos disfrutando en el camino de lo que llega, de lo que se nos es quitado, del proceso, diríamos. Asimismo, tú y yo podemos hacerlo. Entonces, no te voy a decir cuál es el plan, pero te diré lo que el plan hace. Y el Señor dice, el plan te dará prosperidad. Son pensamientos de bien, son pensamientos buenos. Te dará prosperidad. Y prosperidad no significa que vas a tener un carro lujoso, que vas a tener una casa así, asá, que vas a tener carro y beca. No, no, no significa eso. Él ha prometido bendecirnos, claro que sí. Y Él ha prometido que nada nos hará falta. Amén, gloria a Dios a eso. Pero lo que significa realmente en este contexto, prosperidad, es que Él te va a poner en la posición correcta para que tú recibas lo mejor que Él tiene para tu vida, lo mejor que Él tiene para ti y lo mejor que Él tiene para mí. Eso es lo que significa en este contexto prosperidad. Ponerte en la posición correcta, en el lugar correcto, para que tú recibas lo mejor que Él tiene para ti, sin que nos haga daño. Porque quizás muchos de nosotros el Señor nos quiere bendecir. Voy a poner un ejemplo simple. Nos quiere bendecir financieramente, pero todavía nuestro corazón no está correcto, entonces Él no te va a dar eso, te va a dar provisión. Pero en este momento de tu vida, tu corazón no está preparado para recibir provisión, porque muchos reciben provisión y se desvían del camino. Y en vez de seguir buscándolo, se desvían del camino y ya no se acuerdan y se van. Y el Señor no quiere hacer que lo que Él te da te haga daño, sino por el contrario, quiere que tú seas muy, muy bendecido a través de lo que te da. El daño no significa que no vayas a pasar algunas cosas y que no vayas a sentir dolor. No, porque vamos a sentir dolor, lo vamos a sentir, lo hemos experimentado a lo largo de nuestro caminar y de nuestra vida, sino que lo que significa es que nadie va a poder desviar lo que el Señor ya trazó para ti. Nadie te va a poder sacar del plan, porque Él ya lo puso para ti. Y estás caminando y estás en el lugar correcto para recibir lo que viene. Entonces, recuerda la historia de José, un niño que está muy bendecido por su padre, muy amado en su casa, tiene sus hermanos, lo tiene todo. El padre le da una túnica de colores y lo pone en un lugar de privilegio. Porque esa túnica se la hacían al primogénito y él no era el primogénito.
por lo menos no el primero de su padre como tal con su primera esposa. Era primogénito con su madre, pero había un primogénito. Pero Dios tenía unos planes tan extraordinarios con José. Y esa túnica, ya, José tenía el rechazo de sus hermanos porque ellos no hacían las cosas de la manera que debían hacerla. Y José era un hijo bueno, un hijo obediente, un hijo que hacía lo que el padre decía, pero que iba y contaba todo lo que los hijos hacían a su padre. Entonces, ellos habían desarrollado un rechazo hacia José por cómo José era. No solamente por lo bueno que era José y lo obediente, sino porque, digamos, dejémoslo claro, chismoseaba todo lo que el padre hacía a su padre, lo que sus hermanos hacían a su padre. Entonces, entre comillas, hoy podríamos decir que era un poco sapo. Y los hermanos le empezaron a tener rabia. Y ahora cuando el padre le da esta túnica que debería ser para Rubén, se la da a José, más rabia. Y eso empieza a generar un fastidio y unas ganas como de vengarse de José. Pero detrás de todo, esta túnica no solo es no solamente es decirle a José, te amo, hijo, yo te veo por tu obediencia y por cómo tú te comportas, te veo en una posición de primogénito, sino que en el trasfondo, esta túnica vino a colocarlo a él en el lugar correcto para que José recibiera lo que el Señor tenía para darle, para poderlo llevar al destino trazado por el mismo Dios. Y esta túnica generó esa emoción, ese rechazo, ese desprecio que hizo que sus hermanos lo tiraran a esta fosa, ¿verdad? A este pozo, y que luego decidieran venderlo por idea de Judá, porque lo querían matar, pero Judá y Rubén no querían matarlo. Entonces, mientras Rubén se retira a buscar algo para poder darle otro fin a José, se da toda la oportunidad para que sus hermanos, o en este caso Judá, diga, vendámoslo para evitar su muerte. Es vendido y parece que le vienen, es lo peor a José, pero el trasfondo de la situación no es lo peor. Va a tener que sufrir, va a tener que tener dolor, pero no va a ser dañado porque el Padre está en control. Entonces lo que está pasando es que la posición correcta que el Señor trazó para su vida lo va a llevar a lugares y a situaciones duras y difíciles, como que sus hermanos lo desprecien, como que lo tiren en el foso, ¿verdad? Como que lo vendan, como que sea vendido como esclavo y tenga que pasar un tiempo caminando, siendo tratado como esclavo, quizás aguantando hambre, quizás recibiendo latigazos, ¿verdad? Porque fue vendido como esclavo y caminando mucho tiempo para llegar a Egipto. Y en Egipto, ser vendido como esclavo, llegar a la casa de Potifar, bendecirlo tanto que Potifar, al ver que él era bueno, un buen esclavo, que tenía dotes que los demás no tenían, porque su padre lo había criado de una manera buena. Aparte, José sabía leer, José sabía contar, así lo crió su padre, porque no, lo que no quiso su primogénito, él lo aprovechó. Entonces, llegó y fue bendecida a la casa de Potifar por causa de José, porque Dios estaba con él. Y allí lo coloca Dios en un lugar nuevamente más alto, porque necesitaba volver a colocarlo alineado para recibir lo que él tenía para él. Luego, ya saben, es calumniado, lo envían a la cárcel, allí pasa otra vez lo mismo, que la cárcel es bendecida porque José estaba en ella y se notaba la bendición de José donde quiera que llegaba. Allí llega el copero y el panadero,
él interpreta los sueños, en los sueños salen tal cual José dijo, ellos se van y pasa todo lo que José dijo, pero al que le dijo que iba a tener vida, que era el copero, pasaron años y a él se le olvidó, hasta que un día los sueños del faraón colocan a José en el lugar correcto para que se cumpla a cabalidad el sueño de José y lo que Dios tenía preparado. Asimismo es contigo y conmigo. Vamos a sufrir dolor porque la Biblia dice que tendréis aflicción, pero que confiemos porque Él ya venció al mundo. Entonces, esto es una satisfacción, saber que Él tiene planes buenos y que esos planes nos van a colocar en el lugar correcto, nos va a prosperar en el lugar correcto. Esa prosperidad es eso, nos va a colocar en la posición correcta. En los lugares en donde no sabemos qué va a pasar, quizás vamos a ser rechazados, vamos a ser calumniados, vamos a ser vendidos, vamos a ser humillados, vamos a ser encarcelados, no sé qué va a pasar en nuestras vidas. Pero lo que sí sé es que a pesar de que vamos a sufrir dolor, en medio de todo el proceso, Dios nos va a guardar y ninguna de estas cosas nos va a dañar en la esencia. No nos van a dañar, porque Él va a mostrar que en medio de todos estos procesos Él está con nosotros y que nos va a cuidar en medio de ellos. ¿Mm? Y que nadie va a poder desviar el plan, sino al contrario, todo se va a alinear para que atravesemos por donde tenemos que atravesar para recibir lo que Dios tiene. Todo se va a confabular, dirían por allí, para que cumplamos el plan. Así que todo lo que te ha pasado, todos los dolores, todas las tristezas, eso es una confabulación para que vayas por el camino correcto, para que un día estés en la posición en que veas cumplido con tus ojos lo que Dios tiene para ti y para mí. Y luego dice que el plan te dará una esperanza y un futuro, porque necesitamos, dirías tú, esperanza, porque sin esperanza nos desanimamos. Muchos de nosotros nos hemos desanimado en el camino, pero yo esta mañana quiero decirte, levántate, ten fe, confía, camina, así sea que sientas que no puedas, que estás allí, que no tienes fuerzas, porque la esperanza que tenemos es que Él dará fuerza al que no tiene ninguna. Y si tu fe ha decaído, no importa, sigue caminando, porque el Señor te va a levantar nuevamente esa fe, porque vas a ver la mano de Dios obrar en el camino y esto te va a activar nuevamente, porque Él no te va a dejar sin esperanza para que nos quedemos todo el tiempo en el desánimo, sino que por el contrario llega el desánimo, llega quizás la falta de fe, la desconfianza, el temor, la aflicción, pero en medio de ella la esperanza te va a volver a levantar. Sin fuerzas el Señor te va a renovar las fuerzas al que no tiene ninguna. Eso es lo que Él ha prometido y ha dicho. Por eso levántate, no te preocupes. Sigue caminando, sigue avanzando. Quizás hoy estás en un lugar en donde tienes temor, en donde no ves cumplida ninguna promesa, pero lo que Él promete se cumple porque Él es fiel. Así que sigue caminando porque tú lo vas a ver, yo lo voy a ver. Entonces, Él nos da esa esperanza para que nos animemos, para que nos volvamos a levantar, porque si no, no pudiéramos caminar. Él va a ser el sustentador, ¿verdad? La esperanza significa que Él nos va a sustentar en medio del proceso, sin importar la circunstancia por lo que estemos pasando. Y dice que nos dará un futuro. Y en el futuro no significa que Él te va a contar exactamente por dónde vas a pasar, como decíamos al principio. No te va a decir todo lo que vas a hacer. Te lo va a ir revelando poco a poco. No te va a contar. Pero el futuro lo que sí significa es que te va a dar una dirección. A dónde y cómo y con quién hablar, cuándo callar, cuál es el camino, dónde quedarte, así como hacía con Abraham, que le decía, aquí vas a descansar en este lugar. ¿Qué hacía Abraham? Ahí montaba su tienda, iba y tomaba un cordero, hacía un sacrificio como ofrenda, como diciéndole, aquí me trajiste, te doy todo lo que soy, aquí te ofrendo mi vida, te ofrendo mi casa, mi familia, y aquí me quedo porque aquí me vas a prosperar. Y eso era lo que pasaba. Allí el Señor lo bendecía más que a los demás.
y se multiplicaba su vida, sus siervos, sus ovejas, sus animales. Y luego cuando ya el Señor no quería que estuviera ahí por algún motivo, volvía y le hablaba, Abraham, muévete de su lugar. Y Abraham empezaba nuevamente a caminar y se movía de lugar. Y donde volvía a llegar, entonces el Señor le decía, acá en este otro. Y ahí en ese otro era prosperado hacían pozos para el agua y el pozo se llenaba de agua y era bendecido. Y donde él llegaba, pasaba y tenía mucha provisión. Entonces, así va a ser con nosotros. Vamos a tener dificultades en el camino, pero donde lleguemos, Dios nos va a dar la mano, Dios nos va a animar, porque Él ya dijo que el futuro, que el fin del proyecto, que el fin de los planes era bueno, extremadamente bueno. Entonces no te preocupes porque tenemos al Espíritu Santo que nos guía, que nos muestra, y Él va a decirnos cómo, cuándo y por dónde. Eh, Jeremías nos está recordando que no es necesario conocer los detalles, sino confiar en quien tiene todos los detalles. Eso es muy poderoso. No necesitamos saber todo a cabalidad. No necesitamos saber la historia de nosotros, cómo se va a realizar, por dónde vamos a pasarnos, pero sí confiar que el que la diseñó y el que nos creó y quien es nuestro Padre nos está diciendo, tengan fe, no se preocupen porque el final es extraordinario. Para darles, dice, el fin que esperamos. Es el que esperamos, no el que otro espera. El fin que yo espero, ese es el fin que Dios me quiere dar. O sea, un fin bueno, con planes buenos, con un final feliz. Ese es el diseño de Dios para ti y para mí. Por eso anímate y recuerda, cuando te sientas triste, cuando no sientas que de pronto las cosas están saliendo bien, recuerda Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. Porque Él tengo pensamientos para ti, porque yo sé cuáles son esos pensamientos. Acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Recuérdalo y quédate con eso esta semana. En tu corazón y en tu mente, Dios tiene planes buenos para mí. No sé cuáles son, pero son buenos. Así que te bendigo esta mañana en el nombre de Jesús y deseo que esta semana que ya va avanzando y este fin de semana que viene, tú puedas ver la bondad de Dios en tu vida y los planes que son buenos para ti. Bendiciones.